discos, tal como conocemos ahora, los discos que se llaman horizontales, son discos horizontales. Nosotros los verticales eran los cilindros. Eran de un material parecido al yeso, eran huecos, más o menos 10 centímetros, así. Y pasaban la púa, iba rodando así, pasaban la púa así por arriba. Esos los hizo Edison en el año 77. 1877. Sí. Esos fueron los primeros discos. Fueron los primeros discos verticales, ¿no? Que eran cilindros, que llamaban. Todavía hay, algunos se ven. ¿Sí? Y hasta que en el año 98, Edison mismo también inventó el disco horizontal, como es el actual, planos. Y había, eran de pasta, ¿no? Distintas clases de pasta. Y había de 78 la velocidad, de 80 y hasta 90 llegaban algunos. Sí. Pero la más justa es la 78. Y la velocidad verdadera es 78,78. Esa es la verdadera justa. Y bueno, siguieron saliendo estos y eran de una sola cara. No se da vuelta. Después se inventó, le ponían dibujos, grabados y eso atrás, ¿no? Y sí. Después sí, algunos le ponían letras atrás, o un comentario del disco, lo que sea. Hasta que más o menos por 1907, 8 se inventó el disco doble, de todos lados. Decía disco doble, Columbia, la novedad. Columbia. Parecía, sí. La Columbia fue la Columbia, que lo sacó sí, por primera vez. Sí. Y enseguida siguieron las otras, Víctor y eso, ¿no? Claro. Y era una novedad con la gente, una cosa, un disco doble parecía. Claro. Entonces siguieron esos discos hasta... Y eran grabaciones acústicas, lo grababan con una bocina. Hasta que se inventó una máquina, no sé cómo sería, que se llamó el disco eléctrico después, por eso dice ahí en los Odeon dice grabación eléctrica, dice ahí. Sí. Y en el año, más o menos en mayo del año 25, en Estados Unidos hicieron la grabación eléctrica los primeros. Y en Brasil un poco después. Y acá vinieron para fin del 26, recién. Ahí empezó la época eléctrica, ¿no? Y ya los acústicos siguieron muy poco, ¿no? Pero los acústicos, ¿cómo se grababan? No, la grabación más o menos igual, lo que pasa es que el sonido era por eso. Porque el sonido era... Claro, porque no había, la parte eléctrica no estaba muy avanzada en esa época. Claro. Entonces lo grababan con unas bocinas y eso. Por eso sale el sonido en esos de Gardel antiguos, un sonido acústico, sale, por eso se llama música acústica, ¿no? Sí, muy agudo. Claro. Sí. Entonces después ya fue un beneficio muy grande cuando vino la parte eléctrica. Y entonces empezaron los discos eléctricos, y eso lo puso abajo. Los discos eléctricos vinieron y acá, por ejemplo, en el país estos se grabaron. Claro, pues yo le iba a decir eso. ¿Cuándo fueron los primeros discos que se empezaron a hacer acá? Porque acá los primeros eran en Estados Unidos. Sí, y en Brasil también fueron antes que acá. ¿En Brasil fueron antes que acá? Sí. Y acá empezaron, es que le digo el año, Y por el año 23, 24, porque hasta ahora los que venían, Víctor, Odeon y eso, eran importados también. Después empezaron a hacer acá. Claro. ¿Y las hacían las filiales? Claro, eran filiales de acá. Claro. Acá empezaron, por ejemplo, Gardel empezó con la Columbia Record, que son esos azules. Y la Columbia también eran verdes, ¿no? Incluso hicieron algunas reposiciones también. Y después empezaron acá. En el año 19, Max Glucksmann era un gran fabricante de cosas, trajo las primeras maquinarias para los discos eléctricos y eso. Entonces ya empezaron a procesar todo después en eléctrico. Y sí, más o menos en mitad o casi fin del 26 empezaron la época eléctrica acá. Que fue una bendición, ¿no? Porque el acústico, hay muchos que buscan acústico, coleccionistas, pero por la rareza, ¿no? Sí. Y hicieron pruebas, experimentos, acá yo tenía algunos así hasta que salieron todos los eléctricos.
Y estos siguieron, con algunas pequeñas diferencias, ¿no? De tamaños. Sí. Hubo los primeros eran más o menos, tendrían a ver, porque los chiquitos, Sí. creo que tienen 17, estos tendrían más o menos 18, 19 centímetros. Los primeros discos del 98 eran así, ¿no? Después ya salieron enseguida los de 25, que son estos. Que son estos. Sí. Y después hubo una época que había también varios años, salieron en algunos países de 27. Son intermedios, un poquitito más grandes. ¿eh? Sí. Sí, Y sí, después sí. los de 30, ¿no? Los de 30, Que sí. salieron los clásicos, Sí. discos, Había todo mucho de la eso. música clásica de Cada esos uno 30. entraron por escena de esos discos. Sí. Entraron millones, impresionante lo que entraba. Y fabricaban aparte. Entonces después pusieron filiales y eso acá, la Víctor, la Odeón y la Columbia, que eran las tres más grandes. Claro. Y después había otras compañías chicas que algunas eran filiales de ellos, otras no. Eran compañías que no tenían nada que ver con ellos, ¿no? Que desaparecieron. Hubo como más de 100. Acá. Sí, yo tenía un montón de sellos raros. Y con que los iré juntando. Y por lo menos 150 salieron. Y algunos duraron un poco, ¿no? Duraron 1 año, 2, 3, 5 años. Claro, las otras grandes las mataban porque ellos tenían la plata para comprar la pasta y todo, la mejor pasta, y eso la agarraban ellos todo. Entonces, Claro. Víctor Odeón y Columbia, ¿no? Y quedaban, claro. Por eso la Brungo y salió acá y no duró tanto por eso, por la pasta. Los discos no eran tan buenos, no sonaban tan bien porque la pasta no era. Claro. Dominaban ellos. ¿Y hasta qué año se Y se hicieron? editaron acá, se editaron, Acá en Argentina. sí, hasta el año 62 salieron estos. En masa, ¿no? Todo. Sí. Y hasta el año 64, 2 años más, siguieron saliendo discos de chamamé y folclore que iban a las provincias. Y ahí terminó. En ¿Y el afuera? 64 terminó. En Estados Unidos. En otros países siguieron unos años más. ¿Siguieron unos años más? Sí. En Estados Unidos no sé hasta cuándo, pero en Venezuela no, en Colombia siguieron hasta el 77, sacando discos, sí. Uno de los que más duró. Claro, cuando salen los long play, Claro, empezó a cobra aflojar. esto, Claro, empezó a aflojar. Y el long play lo empezó a sacar la Columbia en el 49. Y los primeros de todos, el long play del 49, era un poco de mezcla de pasta con plástico. Pasta con plástico. No eran tan flexibles, Tan sí. flexibles. Eso tuve alguno. En Claro. el 49, entonces y acá más o menos por el 51 empezaron a salir. Y eran los primeros de este tamaño, ¿eh? ¿De esto? Los long play, ¿eh? Sí, sí. Ah, eran del mismo tamaño que los de pasta. Sí, sí. Después se hicieron los de 30. Como el Ah. plástico era barato, les convenía hacer los más grandes, tenían más vista, Claro. duraban más. Sí, sí, Y sí. no eran de este tamaño. O sea, el disco chico, ¿no? Supongamos un long play de tamaño chico de 25, ¿no? Sí. Cuando después salen los de 30. Algunos siguieron saliendo igual, ¿eh? Sí, pero varía, o sea, el de 30 tiene mejor sonido que el de 25 No, porque tiene no. surco más. No, no, es igual. Más, el es el surco, mismo. Sí. Lo que varía un poquito el surco cuando salieron los estéreos y esos que vinieron esos procedimientos así, Claro, tal vez un poquito más finito el surco era. más finito. Sí, sí, por eso era más. Hay que tener más cuidado, ¿no? Claro. Los plazos eran más livianitos y Claro. púas más finitas. Y de los de pasta, había un montón de variedades que me contaban. Los que Sí, los de sonaban pasta, los que al revés, salieron. del centro Sí, a la los periferia. patés sacaron ¿Cuál- esa cuál- marca. Los cuántas patés variedades? solos, sacaron eso. Ajá. El paté solo se llamaba del centro a la periferia. Claro. O sea que... Sí, en realidad empezó la Columbia, Sí. en el 49. Pero habían hecho unas pruebas, los experimentos, que salieron unos long play, casualmente de este tamaño, de 25 centímetros, y algunos de una sola cara. Yo tuve creo que eran Víctor, no sé qué otros sellos había, en el año 31. Salieron unos 15 o 20 orquestas distintas. Pero como en esa época todavía los brazos eran pesados, no había la tecnología que vino después, lo suprimieron.
eran Víctor esos. Aparecieron en el catálogo Víctor en el 32, que yo lo tuve, y ya después no salieron más. Y después recién en el 49 empezaron los long play actuales. Claro. De ahí está el long play. Claro. ¿Y qué diferencias había entre los de pasta? Porque, bueno, recién me hablaba de los del centro a la periferia. Sí, sí, eso fue una cosa que sacó la Pathé como quiso hacer algo distinto, ¿no? Claro. Pero no progresó mucho porque había que tener una máquina especial. Claro. O adaptarla, y era difícil, ¿no? Entonces, Claro. tuvo 2 o 3 años y no pasó más nada. Sí, sí, sí. Yo tuve alguno de esos discos. No, eso no pasó O sea, nada. ¿se consiguen esos ahora? Sí, no son tan raros, ¿no? No Pero son no. Sí, yo tengo un conocido que los tenía, no sé si qué hombre tengo que ir a ver. ¿Ya? Y en la actualidad, los discos más caros cuáles son? ¿En pasta? Sí. Bueno, Sí, todo. sobre todo los de ópera antiguos, del año 15 para atrás. Ópera antigua. Del año 15 Yo para pensé atrás. que jazz o... No, ópera. Jazz hay caros también, pero Sí. la ópera es lo más caro. Y después ya hay también caros de tango Es también. lo más caro y lo más barato. Sí, y ahí... Lo que pasa es que acá no hay catálogos y eso. Yo he visto catálogos americanos y eso. Hay catálogo americano que yo lo vi hace un año, que yo lo quería ver si lo conseguía, que trae todas las etiquetas que salieron en Estados Unidos en el color original, con los artistas que grabaron esa etiqueta, varios, con los tamaños así, ¿no? Original. Oh, Y hay 2000 sellos más o menos en Estados Unidos, distintos. El catálogo hermoso. Lo tenía uno en Montevideo, un amigo mío. Y ahí están los precios y todo. Lo que pasa es que allá no son caros los discos, son baratos, más baratos que acá. Siempre fueron. El disco, en la parte coleccionista, ¿no? En el disco de jazz. Porque los tirajes de ellos eran distintos. Acá a lo mejor salían 50, 100 mil ejemplares. Acá para que salían varios millones de ejemplares en un tiraje. Entonces, claro, el disco no puede ser más caro que acá. Tiene que ser más barato. Pero hay discos raros, ¿no? De jazz raros, de la época que empezaron en el 17, ¿no? Los primeros. El 20 y pico hay discos muy bravos también, ¿no? Y acá también hay discos de tango de ciertas orquestas. Rodio, Buzón, Soifer, y después muchas tantas de orquestas que son orquestas chicas, que las orquestas grandes las tapaban, sobre todo en una época que del año 30 y algo, hasta el 43, que había crisis en el país. Entonces largaban pocos discos las orquestas. Y las grandes, como Canaro, Filpo y esas orquestas, tapaban a las chicas. Entonces, ¿qué tiraje tenían? Un tiraje chico. La mayoría desapareció de eso. Y son los discos caros. Esos son los discos bravos. claro. Esos discos ya empezaron a hablar de, qué sé yo. Claro, a valores de hoy, ¿cuánto más o menos se maneja eso? Y eso hay que hablar más o menos de 30 a 50 pesos los más comunes. Los más baratos. Sí, de ahí para arriba, sí. De ahí para arriba. Sí. Y los más caros, más o menos promedio. Y puede llegar a 500 pesos. Claro. Por ahí más también, ¿eh? Claro, sí, hay discos Sí, que deben valer. eso. Pero hay unas cuantas orquestas. Ahora, aparte de una cosa, las orquestas mismas grandes, como Filpo, Canaro, la típica Víctor, todo eso, tenían por lo menos 5 categorías de discos, de precios. El disco muy común, el disco un poco menos común, el disco mejor, el disco difícil, el disco muy difícil. En todas las orquestas pasa lo mismo, ¿no? Pero la mayoría pasaba eso. Sigue pasando, ¿eh? Sigue igual eso. Claro, Las categorías de precios varían. claro. Hay gente que se cree que la mayoría valen. Y usted siempre me contaba de la evolución de las etiquetas. ¿Se acuerda? ¿Cuáles fueron las primeras etiquetas acá? Porque después pasaron de a fuego, pasaron a papel y bueno, Sí, la la primera media luna, todas esas cuentas. Bueno, eso de la media luna, eso empieza en Odeón. Pero la primera de todas, ¿cuál fue? La primera... Bueno, eso yo bien no sé cuál fue la ¿Y primera, acá? pero más o menos fueron parejas. Sí, Odeón, Víctor y Columbia, había poca diferencia, de meses a lo mejor. sí, Bueno, acá, y más o menos habrán salido acá en el año 7, 8. Yo conozco. claro. Las que venían eran importadas. Las etiquetas. Sí, 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 sí. Con los discos, ¿no? sí, sí, sí. O eran hechas, por ejemplo,
de compañías de otros países hecho el disco acá, ¿no? Y decía Made in Argentina o hecho en Argentina, sí, algunos. Sí, Y de las conocidas, ¿cuáles fueron las primeras? ¿Cómo fue la evolución de las etiquetas? ¿En qué sentido? Claro, ¿cuándo sale la media luna? ¿Cuándo Eso. sale la Bueno, eso la media luna, no, claro. eso fue por en la parte Odeón, fue esa. Sí. La Odeón era una compañía americana, inglesa también. Odeón y Parlophone era. La Parlophone era en Inglaterra, que era Odeón. Bueno, la Odeón acá sacó los primeros discos, se llamaban Nacional. Todos. Claro. Vino esa evolución. Hasta que vino la época, el año 32, cuando entró Uriburu después. Y lo sacó Irigoyen del poder, ¿no? Entonces prohibió la palabra nacional. Le pusieron criollo. Y le pusieron criollo. Como para ponerle algo. Claro. Y duró unos 3, 4 años. Y después ya sacaron y quedó sin nada, sin ninguna leyenda, nada más que decía Berotón al costado, que Berotón, el coleccionista le llama Berotón, por ponerle un nombre, porque Berotón ya venía en lo nacional también de antes, que es el procedimiento de ponerle 2 planchitas de cartón abajo del surco, muy finitas, un cartón especial era, porque si el disco se fisuraba o algo, eso quedaba agarrado igual, y evitaba ruido de púa, eso también. Estaban muy bien hechos. Y siguió. Entonces después ya vino, el coleccionista la llamó media luna porque seguía el pedacito al costado que sobresalía, sí, medio como una semicurva, sí, bueno, hasta ahí. Y hasta ahí llegaron los Odeón rojos, que se llaman Bordeaux, ¿no? Sí. Hasta ahí llegaron, hasta el 43. Después ya empezaron a hacer violetas y verdes y negros, los colores. Ya cada 2 o 3 años cambiaban. Como así cambiaban, por ejemplo, porque las compañías mandan los números, ¿no? Si una pieza tiene mucha salida, el acople a lo mejor no tanto, le cambiaban el acople. Y en vez de salir igual, salía con otro acople distinto, ¿no? Claro. Entonces fueron saliendo así. Cada 2 o 3 años las cambiaban. Cambiaban, claro. Tanto Víctor como Odeón, como Columbia, cambiaban. Y hasta que después, hasta el año 62, que se dejaron de fabricar. Ya ahí pararon. Siguieron 2 años más para sacar unas cosas para las provincias nada más. Sí. 2 años más, hasta el 64. Algunos otros países siguen. Y entonces ya había empezado el long play, ya estaba en auge, ¿no? Y después vinieron las grabaciones alambre. Alambre. Sí, antes de la cinta. Estamos hablando... Que duró 1 año o 2 nada más. Ajá. Un poquito antes de salir los cassettes a cinta. Sí, sí, sí. Que yo los vi, alambre, un alambrecito era. No sé qué material le ponían arriba y se grababa, quedaba grabado. Pero un disco. No, un alambre, un rollo de alambre como un un rollo de alambre. cinta ¿Y que tiene los cassettes. Claro, ¿y con qué aparato? Bueno, venían así, había que tener un aparato para escuchar eso. Pero duró poco, 1 o 2 años más o menos. Sí, claro. Porque vino el cassette y lo tapó. Lo tapó todo. Vino primero el magazine, ¿no? Sí, sí, sí. Que era mejor, la cinta era muy buena. Y como era un poco más grande, el cassette más chico, era más práctico, más cómodo, entonces lo desplazó. Y el magazine empezó a dejar. Pero el magazine tenía más calidad porque sí. tenía pistas. Sí, sí, claro, hasta 4 pistas tenía. Claro. Sí, era mejor. Mejor cinta también. Sí, aparte. No se arrugaba como esta, ni se cortaba, sí. era mucho mejor. Pero como era más incómodo, se dejó. Y vino el cassette. ¿Sabes que ahora estaba mirando los discos de Gardel y tú me habías contado cuando fue cambiando? Claro, yo tengo ahí puesto así justo. Claro. Ahora, la mayoría de los criollos sí. y los media luna son reposiciones de los Son otros. reposiciones. Sí, salieron algunas cosas que no habían salido antes, pero como eran buena pasta, son todos rojos. Los coleccionistas buscan todo lo que sea rojo, ¿no? La mayoría. Sobre todo los acústicos, ¿no? Que son los más difíciles. Claro. Muy difícil. ¿Las reposiciones que fueron después de la muerte de Gardel? Bueno, Gardel se murió en el 35. Sí. Ya antes habría reposiciones, seguro. Sí. Algunas sí. Salió mucho reproducido Gardel. Salieron antes, sí. El sonido era el mismo, ¿no? Sí. Lo único Lo que sacaban era... bien. Después claro, cada vez sí lo iban arreglando mejor, ¿no? El sonido, cada vez salía mejor. Claro.
depende de la pasta, ¿no? A veces vienen Sí, lotes de pasta medio feos, sí. claro. Pero generalmente sí. Ahora que me habla de pasta, ¿se acuerda más o menos cómo se fabricaba el disco de pasta? Usted sabe que me invitaron a mí, no fui nunca. No fue Tenía nunca, que- a ver. tenía un amigo que estaba ahí, todo. Los hacía él. No, él estaba, creo que era jefe no sé qué, la Odeón. Oh, pero el proceso más o menos lo sabe. Y él me dijo más o menos cómo era, ¿no? Si es la pasta caliente, Sí, una matriz, hacían primero con, creo que era de acero, no sé con qué arriba, otro material, y después con una estampa, un balancín, y salía, me dijo más o menos en cada balancín, teníamos 50, 100 balancines, ¿no? Sale más o menos entre 15 y 20 segundos salía un disco. salía un disco. Sí. Y después se lo grababa al disco. No, no. Ah, ya salía con Ya la salía. música y todo. Claro. Ah, Estaba la matriz, cada lado así, y ponían la pasta en el medio, entonces así. Trataban, pum. Lo dejaban ahí que se secara un rato. O sea, ahí quedaba no era como los de acetato esos. No, eso no. Eso hay que hacerlo uno por uno, Claro, con una púa especial. con una puerta. Por eso que no duran tanto como los otros. Claro. Duran 200 pasadas, más o menos. Claro. Y ¿se acuerda cuando me contaba los discos de chocolate en Italia? Eso me lo, ¿Italia yo era? no lo vi, sí. No. Me lo dijo un muchacho, sí, un amigo mío. Qué bárbaro. Pasaban 1, 2, 3 veces, una fiesta así, a lo mejor felicitaciones así, y después se lo comían. Ahora, lo interesante es que yo lo hice el catálogo ese que yo vi una vez. Lo vi en San Telmo, lo mostró este hombre. ¿Catálogo de qué? Catálogo de un coleccionista que tenía como 100.000 discos, no sé qué cantidad tenía. Sí. Y aparte coleccionaba fonógrafos también, y los que tenía. Y acá no vinieron nunca, porque había fonógrafos con 3 bocinas, así, una para cada lado. Eso nunca había acá. ¿Y qué? Porque pero igual eran monourales, no eran. Sí, pero para el sonido sería. Para más sonido. Claro, para poner en un lado en el medio que salía el sonido para varios lados. Claro. Después pero había de- a pedal, a pe- tampoco acá no. Y había vapor. Y cada cosa. Y había algunos con bocinas que lo usaban a veces en algún club, eran raros esos. Un cliente mío vio uno con una bocina de 2,5 metros. Me Claro, pasaba era por la para puerta. fiestas. Claro. Y el que mejor sonaba era la bocina de vidrio, ¿no? Nunca lo escuché de bocina de vidrio, que posiblemente sí. Ahora, la madera me gustaba más a mí que la de metal. Que metal. Sí, después había de bronce, ¿no? Había de bronce, todo de bronce, o de chapa y bronce también. Y los más comunes eran de chapa. Ahora, ¿cómo fue cambiando, no? Porque en esa época había los fonógrafos así de mesa y los de pie, y trolas, Sí, que eran unos muebles. hermoso. Bueno, los fonógrafos de mesa y eso, más o menos comunes, valían 15, 20, 30 pesos, 25 pesos. Y los fonógrafos de pie valían 200, 300, 500 pesos, de la plata de ese momento, que era plata muy fuerte, ¿no? Después cambió. Ahora es al revés. Vale más los de mesa que los otros. Que los de pie. Claro, por la vista, por la decoración. La bocina llama mucho la atención. Claro. Y uno. Y hay algunos que estaban unas flores, tenían la bocina, unas Claro. decoraciones tenían. Yo he visto cada uno de pino. ¿Y los de Qué pie bien cuánto hechos. están ahora, más o menos? Sí, estarán 150 pesos, 200, puede haber Claro. 300 también, Y ¿no? los de mesa de Según 200 lo que para sea, arriba. ¿no? De la mayoría eran de roble, eso sí, no una madera bárbara. Yo tengo un muchacho que tiene varios en la casa acá en Lomas, que la arregla. Bueno, pues sí, eso. Y, Son lo- los pocos. y los de mesa de 200 para arriba, hay que Sí. calcular ahora fácil. Puede haber alguno de 150, pero es difícil. Si es legítimo, ¿no? Claro. Hay muchos truchos también. Que no es de la verdadera marca. No, que la bocina la hacen ahora. Ah, no La es arman original. ahora. Claro, armada ahora. Algunas que son No. notas, ¿no? Otras también hechas. ¿Los mejores cuáles eran? Los mejores. Y había de varios países que venían. Muchos muy buenos venían de Suecia y de Suiza. Venían buenos. Después de Alemania también. Después había de Inglaterra, había de varios países. ¿Y las marcas, se acuerdan?
Las marcas, había muchas marcas como la Visto, por ejemplo. Claro, que la se marca encargaban de Parlophone, hacer claro, tanto los discos como sí. los fonógrafos, sí, sí. La marca esta, como es que hay combinados y todo eso, que todavía sí, creo que hay televisores también, ¿cómo se llama? Ah, yo no me acuerdo. Creo que había Grumpy también, pero no, había otra marca, un nombre largo, tenía alemana también, no me acuerdo ahora. Había como 40, 50 marcas de fonógrafos, Claro. había unos cuantos. Ya acá no se fabricaban. Claro, sí, Pero todo. entraban, había. Y la mayoría de las casas usaban fonógrafo, ¿no? Era una. Era la última tecnología Claro. de la época. Claro, Y, el radio recién empezaba, empezó en el 23 la radio. y rarezas en discos de pasta hay de todo, hasta discos nazis, ¿no? Ah, disco sí, de todo. ¿Qué fue lo más raro que vio usted? Sacándolo del concurso, que... ¿Se acuerda del concurso? No, pero eso fue un grabado que hicieron En joda. en un evento que le hicieron en serio. Lo ¿En hicieron. serio eso? Sí, ¿En todos los qué- años. ¿En hacían dónde fue concursos. eso? En Inglaterra, En la tarde. sí, en un ring. Hacían. Todos los años hacían. Y ahí venían los campeones de varias partes del mundo para que salga el campeón. Yo tenía un muchacho amigo mío en Loma que lo tenía, todavía lo tengo que ubicar a ver si lo veo. Sacaron unas copias. ¿El disco? Sí. ¿Lo tiene el Eran disco? dos discos grandes de 30 centímetros. Sí, estamos hablando de un concurso de Sí, pedos. sí, sí. O sea, Lo trajo un inglés eso. sí. Se los puso delante del metro, sonábamos de la risa. Con público y todo. Todo pagaban entrada y todo. Ponían pantaloncitos cortitos, todo. Y cuando le tocaba a uno, agarraba y se agarraba de un poste así para hacer fuerza. Impresionante. Pero era algo que yo nunca sentí algo igual, ¿eh? Impresionante. Parece que están entrenados para eso, no sé. Y va. Y eso lo grababan. Y venían la final, la jugaba en inglés con un australiano, con un neozelandés, así jugaban las finales. Era un fenómeno. Y se terminó. Y el tipo en inglés decía, en el disco, explicaba el puntaje, todo, ¿no? Y como el inglés vino acá, que era amigo del dueño del negocio donde estaba yo, él lo comentaba en castellano, lo que decía. El inglés, el juez en inglés y todo, el tipo iba traduciendo todo. Ah, pues estaba todo el concurso grabado en pasta, o sea, con Sí, los en dos discos de jueces y 30 todo. centímetros. Oh. Así que son 15 minutos, 20 minutos en total más o menos. Con ¿Cuánto todo. dura cada lado, más o menos? El tamaño de 25, más Sí. o menos 3 minutos cada lado. 3 minutos. Y los grandes 4. Puede variar con unas décimas, ¿no? Pero Claro, es eso. eso también los long play se lo fagocitaron a los de pasta por eso también, porque tienen Ah, más. entonces sí, por lo general traían una sola pieza de cada lado. Claro, Después vinieron 2 y 2 algunos que otros, pero muy pocos. muy poco. Claro. Sí. Y el long play por lo general trae 6, 7, hasta 8 de cada lado. Entonces con eso, chao. Los mató. Claro. Después vino el disco de 45 revoluciones. ¿Pero de pasta? No, No, estamos hablando de los vinilo, ¿no? Sí, sí. Plástico. Y después probaron también, hubo algunos en 16, Malísimo. pero no dio resultado. No, Y en Estados Unidos probaron 11 y medio. pero No dio resultado porque más baja la velocidad, más problemas técnicos tiene. Y probaron después que la velocidad más justa era 78. La 33. mejor que la 33. Sí. Lo que pasa acá hace más ruido, púa, ¿no? Esto. Claro. Pero la velocidad justa es la 78. Y ahora, si el disco de pasta de 78, ¿no? Fuera más lento, supongamos que anduviera a 33, ¿se podrían grabar más temas? ¿O no tiene nada que ver? 78. No, porque yo como más grande. Claro, No se puede. No sé qué sería un disco más grande. claro, No, sería no, un... no. Por eso hicieron eso, hicieron microsurco se llamó. Claro. Por eso. Lo que tiene que el disco de pasta, después de la guerra no venía materia prima y eso, pero el anterior era muy bueno, cuidándolo, realmente es un disco eterno, cuidando las púas. Lo que Ellos pasa es que que vinieron después no claro, eran muy buenos. la gente, lo que pasa es que las púas se cabía de metal, que se usaban los fonógrafos y eso, como era bravo, era pesado, pesaba casi medio kilo, dando el brazo, impresionante.
Pero los discos estaban hechos para eso. Usted pone una reposición del año 50 en el fonógrafo y la pasa 2 veces y la tira a la basura. ¿Sí? Se la agujerea. ¿Sí? Sí. Aunque la púa esté en buen estado. Sí, sí, no son para eso. La pasta eso. Se lo rompe. Pero eso sí, los anteriores sí. Pero estaban hechos, que la mayoría de la gente no sabía, no lo hacía. 2 púas por disco, había que usar. Una de cada lado. Terminaba cambiando la púa para tener el disco siempre perfecto. ¿Y se tiraba la púa? Sí, valían 20 centavos, 10 centavos, 200 púas, una cosa así. Como decir hoy 1 peso, 200 púas. Sí, entonces la gente Claro. la seguía usando, la daba vuelta. Entonces, claro, eso gastado le tocaba el surco en el costado, le arruinaba el surco. Que lo pasara, bueno, con una púa, los 2 lados, bueno, podía pasar, ¿no? Pero lo pasaban 3, 4 veces un disco con la misma púa, la gente. Por eso las arruinaban también. Si no, los discos, los antiguos. Yo he visto discos en casa de gente y eso, ¿sabes cómo están? Perfecto. Claro, porque usted hace domicilio. Claro. Se encuentra de todo. Veo de todo. Cosas que la gente ni sabe lo que se puede llegar Ni idea. a valorar. Ahora, lo que lo mata el disco es si le agarra el calor fuerte o la humedad. Al de pasta también. El de pan, sí. Te lo agarra y se le queda un pedacito en la mano. Rasca. Dentro del álbum mismo, se le agarra la humedad, usted empieza a mirar los discos, se lo encuentra partido los discos. Eso hay que tener cuidado. Los antiguos no, eran mucho más duros, ¿eh? Pero igual, la humedad fuerte, el calor fuerte, chao. Pero si no, yo tengo gente que tiene discos del año 15, del año 20 en la casa guardados. Yo tengo gente que los tiene, ¿sabes cómo están? Pero han cuidado. Perfecto. Lo único que tiene ese pequeño ruidito de púa nada más, ¿no? Claro. Ahora, cuando el disco de pasta se ponía por primera vez, o sea, usted iba a la disquería o al negocio y lo compraba, no hacía nada de ruido a púa. Por lo general no, aunque no que sea una pasta ruidosa de por Claro. sí, ¿no? Sí, Y sí. se le dejaban probar, ¿eh? Usted iba a una cabina, se metían dentro de la cabina. ¿Cómo? Eso le iba a preguntar. ¿Eran Había disquerías cabinas. o...? Cabinas había como los locutorios ahora. Pero eran disquerías. Claro, y tenía una parte que tenían 5 o 6 cabinas. Y usted tenía un montón ahí la cajita con las púas y todo, para poner la púa si quería. Que a muchos se las sacaban y se las llevaban las púas, ¿no? Bueno, ponía la púa En Argentina siempre claro, fuimos así. Y lo probaba el disco como quería. Entonces pues salía cuando vale, pum, pum. Pero el disco estaba ahí era de prueba. O No, sea, usted agarraba un disco, compraba un disco, lo quería probar, iba a la cabina y lo probaba. y si no le gustaba, Lo dejaba. y, No hay pero problema, le daban no se arruinaba. le o daban sea, otro. Y Alguien a que sea veces sí, medio bruto, pero ¿qué va a claro. hacer? Claro, sí. La tenían que aguantar. Era así. Era así, exactamente. Ahora no es así. Claro, era así, era otra cosa. Era otra. Había varias casas en Buenos Aires así. Ahora había discos a patadas. Y mucho desapareció en la guerra, ¿no? Compraban discos por peso. Yo vendí kilos y kilos. Todo el disco roto, todo. Era todo pedacitos en bolsas. ¿Para allá los mandaban? No, lo mandaban a las fábricas mismas. ¿Y qué hacían con eso? Y lo reprocesaban y hacían disco otra vez. Ah, Por eso los discos del año 50 y esos son frágiles. porque eran Te agarra la lienzo, reciclados. la orquesta, claro. Te agarra así, hace track y se rompe más. El otro tiene que ser mucho más fuerza para romperlo. No tenían mucha liga, porque eran de pasta, no venía materia prima, entonces eran de pasta de disco roto nada más. Entonces no tenían liga, la liga que tenía que tener el disco, ¿no? Mucho problema. Tuvo con eso. Claro. Un tiempo, ¿no? Eso. Entonces compraron. Sí, la guerra. Ahora, le tomaban discos, por ejemplo, estos, los Odeón y eso, Nacional y eso no, porque tenían el cartón adentro. Entonces, Eran con sistema Velotón, se llamaban los... claro, entonces no, ellos, ¿cómo hacían para sacar eso de adentro? Tenía muchísimo tiempo, entonces no lo tomaban eso. Tenían que hacer discos de pasta homogénea, se llamaban, como el Víctor. Ahora, cuando sale el Velotón, o sea, los que tienen el cartón adentro, Sí, ¿se seguían haciendo paralelo a esos los de pasta común? no, todo, el Odeón era todo Velotón. Era todo Sí, Velotón. el único que seguía de pasta común era pero Víctor. había otra marca Sí, la Víctor no que era tenía pasta eso. común. Sí. ¿Y eran más caros los Los Odeón? discos estaban más o menos igual, todos igual. Era más o menos Casi igual. todos los discos valían 2,50 pesos a 3 pesos.
en esa época. Y a valores de hoy no, es imposible calcular, ¿no? Pero era caro. Era caro. Fue caro, sí. Después por eso a veces había ofertas, como ahora, ¿no? Así. Sí, sí. Disco que no Pero veo costaban que ahora un mucho. compact más o menos cuesta uno de... que no sea de oferta, ¿no? Cuesta 20 pesos. Sí, ¿Un disco costaría más que eso ahora o...? sí, bueno, Sí, ¿no? Sí. y vamos por ahí. Y había que calcularle más o menos entre el doble o la mitad del doble de la plata de ahora. O sea, un peso de 5 pesos. Un peso de antes Sí, vienen a ser más o menos 5 o 7 pesos de ahora. Era muy fuerte la plata claro. en esa época. Sí, sí. Sí, pues valía, Y el dólar valía más caro. todavía, Sí, ¿eh? Porque el dólar acá estaba más o menos 3 pesos 50 del peso de aquella época. Es lo que valía el dólar. El dólar era muy fuerte. como 20 Pues pesos se ahora. equiparó ahora el dólar a la hora. Sí, medio mentiroso, Sí, pero... acá, Sí, sí, porque el dólar acá no es lo mismo que Estados Unidos. exactamente. Allá le rinde mucho más un dólar. Y ahora usted no está mandando discos a Estados Unidos, no, le piden... yo nunca mandé. Nunca mandó. No, iba a ser y me fui dejando. ¿Y ahora si tiene como para mandar No, en su no, colección? no, tengo que conseguir algunos. Yo los 2 o 3 que agarré los vendí acá. Claro, porque allá piden cosas Sí, estrambólicas. hay un conocido mío que está vendiendo la colección de un amigo de él que se murió, principal coleccionista de allá del país, con la señora, está mandando, me mostró el aviso y todo, está mandando discos a Estados Unidos. Y quieren de pasta y no lo quieren. De pasta. Sí, pero tenía unos discos que, ¿sabes qué disco? Porque esos discos no venían de la compañía, sino que habían sido comprados allá por algún negocio, por algún particular. Y los traían 4 o 5 discos, 10 particulares. No venían directamente de la compañía como venían antes barcos llenos de discos de la compañía directamente. Bien comprados por particulares, pues son raros. Entonces, están vendiendo. Qué bueno. Sí, bueno, muchas cosas. Es otro, el asunto del disco de pasta es otro mundo. Sí, Es sí. otra cosa. Los coleccionistas, es otra cosa. Ahora son, no, por lo general, no se reúnen los de que buscan jazz, como los que buscan tango o óperas y eso, ¿eh? Son distintos. Hay algunos que buscan lo mismo, ¿no? Pero la mayoría buscan distintos. No se juntan, no, exactamente. No, no. Son de una cosa específica Sí, y de no... otra cosa sí. Tiene a lo mejor de otra cosa, pero sí. Pero no, claro, no lo pueden No. sacar de No, eso. no. Claro, es como que se fue haciendo más una especie de colección antes que Sí, más un hobby sí. que el hecho de escucharlo. Sí. O sea, es más como el que junta estampillas, que se dedica a juntar un tema en especial. Y bueno, Y algún día de estampillas le puedo hablar algo también. también. Y de ping-pong. Conozco bastante estampillas yo. ¿Sí? Yo vendía, claro, yo fui comerciante también. ¿Y? Después dejé, ¿no? Y de ping-pong. También, algo así. A los pibes los mata. Sí. Y yo, Conozco mucho de ping-pong también. sí, sigue jugando torneos aparte. ¿Cuánto hay algo? Sí. Y los mata a todos. ¿Sabes lo que me broma mucho a mí ahora? Que no tengo una paleta buena. Tengo 2 paletas más o menos. Y la mayoría de los pibes tienen paletas buenas. Entonces hay que luchar contra eso. Y salen caras las paletas nuevas. 150, 200 pesos. Claro, Vale. Y la mía me la robaron. claro. Yo tengo 2. Más o menos voy tirando, ¿no? No son tan malas del todo, ¿no? Pero mucha ventaja que se le da. Claro. Y comprarse Bueno, una es mucha Sí, voy plata. a ver, algún día lo tengo que hacer. No, yo tengo un profesor amigo mío que arma paletas y eso. Y él sabe la que me interesa a mí y todo, él conoce todo. Es un erudito, una barbaridad lo que sabe. ¿Cuántos años tiene ahora usted, Solano? ¿Yo? Sí. 75. Pero, Estoy más cerca de la otra que de la guitarra, como dicen. no. Pero Bueno, está sí, bien. bien, Tiene un estado Qué bien físico que y suele jugar. tiene una salud bárbara. La risa va a ser cuando corramos la carrera con Miguel, que quiere correr la carrera conmigo. Ah, sí. Este trota está. Le Sí. dije que en 100 metros le doy 30 metros de ventaja. ¿Sí? Se reía. Y bueno, Miguel tiene 40. 3. Pero tampoco pesado. Pero eso sí, con zapatillas, ¿no? Porque con zapatos no se puede, ¿no? Y yo cuando fui a hacer la exhibición a San Albano, que fui con el profesor amigo mío que da clases, como anda él, ¿no? Y me viene y dice, ¿vos estás jugando? ¿Estás entrenando? No, hace 3, 4 años que no juego nada. Le digo, no parece. Me dice, mira, me dejaste muy extrañado. La exhibición que me tuve.
Cuánta información, cuántas anécdotas. Realmente gracias a Gonzolari pudimos conocer tanto de la historia del disco de pasta y de los principios del vinilo. Ojalá al oyente la entrevista le haya resultado tan entretenida como a nosotros y esperemos que se hayan informado. Gracias.